Muy bien, entonces, pues ya vamos continuando con la clase. Ya como les había explicado, pues el día de hoy vamos a ir manejando este tema de destilación tipo flash. Aquí lo vamos a poner para que no se olvide qué es. Ay, disculpen, no sé por qué me cerró el PowerPoint. Ahorita les comparto otra vez. Listo, aquí está otra vez ya la presentación. Y nada más que se visualice. Aquí está. Entonces, como decíamos, recuerden que se trata de destilación tipo flash. ¿Y de qué trata el problema? Para recordar de qué trata este problema, pues nos decía que en una mezcla 50-50 de benceno tolueno, pues íbamos a someterle una destilación a una presión en el separador de una atmósfera. El líquido que ingresa se iba a calentar a una temperatura que ocasionara el 50% de alimentación y pues esta se evaporara. Entonces, nos preguntaba cuál era la composición como término A, cuál es la composición del líquido y vapor, y como término B es cuál es la temperatura de alimentación que se requiere. Aquí, pues ya vimos la clase pasada cómo íbamos a realizar este tipo de ejercicios, pero ya que varios analizaron ya cómo era el desarrollo del ejercicio, quiero que me digan si tienen alguna duda o hay algo que de repente no les cuadra en cuanto a lo que es el planteamiento del problema, que es el ejemplo 21.1, y lo que es la resolución de el mismo. Sí, aquí ahorita, denle una leída rápida y vean si con el planteamiento que hicimos nosotros de cómo se iba a solucionar, hay alguna cosa que no cuadra, algo que de repente nos causa ruido. Ahí cualquier cosa que de repente les salga duda de que, oye, ¿de dónde salió esto? Díganme y lo resolvemos. Así como que también quiero que identifiquen un error que hay ahí.
¿Cómo ven? ¿Si ven algo raro o no ven algo raro en lo que es el planteamiento del problema? ¿No? ¿Sí se escucha bien el audio y todo? Excelente. Bueno, entonces dejamos esta parte para lo que sigue y ahorita vamos a ver cuál es el problema. Vamos a la parte B, que era donde nos habíamos quedado. De todas formas, ahorita vamos a regresar a la parte A. Y nos dice aquí cuál es la temperatura de alimentación que se requiere. Recuerden que aquí estamos hablando de equilibrio y por lo tanto, al modificar ciertos parámetros, pues vamos a tender a irnos a otros equilibrios. Entonces, pues ya tenemos el planteamiento, 50% mol de benceno, 50% mol de tolueno, y pues a una presión de una atmósfera, queriendo que se ocasione el 50% de la evaporación. Entonces, aquí vamos a tener dos conceptos, uno que es calor latente de vaporización, que va a estar con esta lambda, y vamos a tener también lo que sería esta Cp promedio. ¿Sí? El calor específico a presión constante, y esa pues sería promedio. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es bicomponente. Aquí también por eso manejamos como calor latente de vaporización. Vamos a ver para qué caso es cada uno. Y nos dice, la entalpía de evaporación y los calores específicos de los líquidos son los siguientes. Entonces, fijan, aquí tenemos entalpía de evaporación y calores específicos, que ya saben, es el calor latente de vaporización o la entalpía de vaporización, que se puede manejar de la misma forma. Y pues nos dice que son estos para el benceno, que es 7360 calorías por gramo mol, y su Cp es de 33 calorías mol por grado centígrado. Mientras que el tolueno, pues son 7960, su Cp es de 40. Y nos dice, seleccione el líquido a 95 grados como base para la entalpía. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues un promedio, como no lo menciona. Si sabemos que el 50% de ese líquido, que es la alimentación, que lo voy a poner, F, que va al destilador, y tenemos vapor y tenemos líquido. Entonces, aquí lo que estamos manejando, que este es el líquido de alimentación, tenemos 50-50. Entonces son 50%, 50%. Y pues, ¿qué son? Ya sabemos que son tolueno y que es benceno. Entonces, si tenemos 50%, tenemos que multiplicarlo por su Cp para sacar ese Cp promedio que nos maneja. Entonces, aquí tenemos que poner 33 por 0.5 porque corresponde al benceno, y 40 por 0.5 que corresponde al tolueno, que es lo que tenemos aquí planteado. Eso lo vamos a sumar y vamos a obtener esa Cp que vamos a manejar como promedio, que como lo que estamos viendo aquí, pues ya nos da ese valor que va a tener la mezcla. Aquí entonces estamos hablando de una
mezcla. Entonces, el valor de la mezcla, su CP es de 36.5. Déjenme ponerle aquí, CP mezcla. Ese es el valor del CP de la mezcla. Ahora, para el valor promedio de lo que sería la entalpía de vaporización o el calor latente de vaporización, ¿cómo se maneja? Pues aquí vamos a tener que irnos a la composición, que es .632 y .368. Pero ¿dónde salen esas composiciones? Pues vamos hacia atrás. Y son las composiciones en el vapor. Bueno, aquí, composición del vapor. Entonces, esto fue lo que obtuvimos en el ejercicio pasado o en el apartado pasado. .632, que recuerden, aquí es para el más volátil, que es el benceno. Por eso es que vemos .632 por 7.360. Entonces, acuérdense, valor promedio, calor latente de vaporización, pues corresponde al vapor. Aquí está, a qué corresponde uno y a qué corresponde otro. Esto es mezcla, acuérdense que es alimentación, mientras que el vapor promedio, el valor promedio de lo que es el calor latente de vaporización corresponde al vapor producido. ¿Por qué es esto? Me van a decir, si aquí todavía no ha ocurrido la evaporación y estoy viendo cuál es la temperatura a la que tengo que alimentar, ¿por qué ya estoy considerando el vapor que aún no se genera? Recuerden, aquí necesito saber cuánta energía requiero para que pueda evaporarse. Por eso es que ya estoy considerando ese vapor. Porque si yo sé cuánto vapor se va a producir, sé cuánta energía necesito para que esa cantidad se produzca. Es por ello que tengo que tomar en cuenta o que tengo que resolver primero lo que es la composición tanto en líquido como en vapor. Entonces, ahí tengo el .632 y 1 menos .632, pues me darán un valor igual a .368, que es este valor que veo aquí y que corresponde al tolueno. Entonces ya tengo composición de lo que es benceno y lo que es tolueno, y los multiplico cada uno por su valor del calor latente de vaporización o entalpía de vaporización. Una vez que tengo estos valores, ya tengo aquí lo que es el valor promedio para el calor latente de vaporización. Entonces le pongo aquí, promedio, y estos datos van a ser los que voy a utilizar para determinar la temperatura de lo que es mi alimentación. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de esta fórmula. ¿De dónde proviene esa fórmula? Esa fórmula me habla, acá la vamos a ver, sobre lo que es las entalpías. Entonces voy a tener esta fórmula que me dice que la entalpía de alimentación es igual a la fracción evaporada por la entalpía del vapor más 1 menos la fracción evaporada, que sería entonces la fracción líquida que tengo, por la entalpía de ese líquido. ¿Se está entendiendo hasta aquí o hay dudas? Ustedes díganme. Bien, entonces con esta información vámonos de regreso a la diapositiva donde estamos manejándolo. Recuerden que
nos pone aquí la entalpía de alimentación, después entalpía del vapor y después entalpía del líquido. Entonces, aquí es lo que tenemos. Vamos a formularla aquí. Solamente que, ¿qué está haciendo aquí? Se fijan, no vienen los mismos términos. Hay cierta diferencia. ¿Por qué? Esto, tenemos una temperatura final menos una temperatura inicial, por así decirlo, por esta composición que se trata del Cp. Recuerden que entalpía es igual a Cp por delta T. Aquí estaríamos teniendo esta delta T, esta Cp, y eso a su vez pues nos da también lo que sería la vaporización por lo que es esa lambda, y pues esto nos estaría reflejando el valor de la entalpía de, como lo podemos decir, entalpía de alimentación. Sin embargo, los términos que vamos a utilizar para obtener la temperatura son solo estos. Entonces, al final de cuentas, lo que estaríamos teniendo como fórmula es que delta T por Cp es igual a la vaporización por lambda. Teniendo esos valores, pues simplemente tenemos que despejar delta T, que sabemos que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero en este caso, temperatura final no sería como tal final, sino temperatura de alimentación. Eso es lo que significa aquí, por eso es AF, pero recuerden que pues las deltas es la final menos la inicial, por eso es las razones. Entonces, en este caso es como vamos a manejarlo, y tendríamos como temperatura de alimentación, le voy a poner aquí para que no se confunda, es igual, y ahora sí tendríamos el despeje, que sería lambda por esta phi entre Cp, y esto pues estaría también sumándose lo que es la temperatura. Pero ¿qué temperatura es esta? Los 95 grados, recuerden que lo que tenemos aquí es la temperatura a la cual se realiza la destilación, y nos dice aquí, se pone que la temperatura en el separador, aquí está, es de 95, y esta la comprobamos al final, recuerden. Entonces es temperatura del separador o temperatura del destilador. Aquí le vamos a poner. Entonces, esa fórmula es la que vamos a necesitar para saber cuál es la temperatura de alimentación, que sería temperatura de alimentación igual a phi por lambda entre Cp más la temperatura de destilación del destilador. Si lo hacemos aquí a mano, que sería lo mismo que esto, pues tendríamos que la temperatura de alimentación es igual a la evaporación que está causando, que aquí no lo marca en 0.4, por el lambda que obtuvimos, pero es el lambda promedio. Entonces serían 7.581 entre, sería el valor de Cp, 36.5. Y a todo esto le vamos a sumar los 95 grados centígrados. Entonces vamos resolviendo para saber cuál es el resultado, si realmente corresponde a eso que estamos viendo. 0.4 por 7.581 entre 36.5, y a eso le vamos a sumar los 95 grados. Entonces aquí tendríamos la temperatura de 178 grados centígrados, que es la que corresponde aquí a nuestra respuesta. De todas formas, se las pongo aquí abajo, igual a 178 grados centígrados. Esta es la temperatura de alimentación. Entonces, aquí se fijan, es fácil obtenerla, solamente lo que tenemos que tener son los valores tanto de Cp como de la entalpía de vaporización,
con esos valores, pues ya podemos ahora sí obtener todos los datos que se refieren a la temperatura. Pero aquí se vuelve a ver el mismo problema que les menciono. ¿Cuál creen ustedes que sea ese problema? Y no sé si me están hablando y sienten que no los oigo, díganme también, porque puede que sí, que no esté transmitiendo ahorita audio para volver a actualizar la página, porque ya ven que pasa de repente eso. Bueno, si se escucha, sí. Si me están hablando a mí, no los escucho. Y si es que me escuchan a mí, pues es lo bueno que sí me escuchan. Pero siento como que sí, yo no lo estoy escuchando. Si quieren, déjenme actualizar la página y ahorita les vuelvo a proyectar. Bien, dejen entonces proyecto de nuevo. Y si alguien gusta decirme algunas palabras para saber si ya se escucha. Bien, entonces vayan notando eso y vean ustedes qué cosa les resulta algo extraña conforme a lo que nos dice aquí ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, pues el problema y lo que vemos aquí en la solución. Ustedes chequenlo bien y si ven alguna cosa que no corresponda, díganme y ahorita lo solucionamos.
A ver, Rosa, ¿cómo es la pregunta? Punto 4, sí, sale de F. ¿Y qué era esa F? Dime tú. Si ese valor de punto 4, si es el valor de F, que recuerden que F, déjenme ponerlo aquí, F, pues será igual a phi, que esto era igual a qué. Rosa, tú dime, ¿qué significa esa F? La fracción vaporizada, exactamente. Entonces, fracción vaporizada. Entonces, aquí quiero que vean algo muy importante. Alimentación estaba en moles y nos dice que quiere que el 50% de alimentación se evapore. Entonces, ¿es correcto el valor de F, sí o no? Ustedes díganme. Entonces, aquí pues está mal todos nuestros problemas de un inicio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando F como 0.4 cuando debería ser 0.5. Entonces, fijan, pues 0.4 y 0.5 pues no se parecen. Entonces, aquí ustedes anoten el problema y ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente cambiarle este 50% por un 40%. Pero de todas formas, vamos a realizarlo para ese 50% ahorita que terminen ustedes de hacer sus apuntes. Eso se los dejé, viene este error desde lo que es el libro, el McCabe, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Pero es Operaciones Unitarias o Introducción a Operaciones Unitarias, no recuerdo ahorita bien cómo se llama, pero ese error viene ya en el libro. Ese error no es de aquí que estemos planteando mal el problema, sino que quiero que vean que pues muchos de los libros que tenemos en ingeniería tienen ciertos errores que se han hecho ya sea en la traducción, ya sea en la escritura, etcétera, y por eso tenemos que estar atentos a ello. Entonces ahorita ya sabemos cómo identificar cuál es el valor de F o phi, que es la fracción vaporizada. Y aquí no lo está mencionando, sabemos que la fracción corresponde al porcentaje entre 100 y tenemos la fracción. Entonces, esa fracción debe corresponder exactamente a 0.5 y no a 0.4. Entonces, hagan sus apuntes y cuando terminen, vamos a volver a hacerlo, pero ahora de forma correcta. Para que ustedes lo vayan realizando, les voy a dar pues un tiempo para que lo sigan realizando, lo hagan ustedes y ya lo desarrollamos nosotros en conjunto. Entonces ya tienen los pasos, ya tienen todo. Por ello, ahorita que terminen esta parte, me dicen para regresarme a la diapositiva anterior y que puedan realizar su ejercicio, ahora tomando en cuenta lo que es esta F de punto 5 y no el error que anotaba aquí de F igual a punto 4. Cualquier duda ya saben, aquí estoy. Si ahorita les salen dudas en cuanto a lo que fue la obtención de temperatura o si les van saliendo dudas cuando traten de responderlo con el valor de punto 5.
Muy bien, Rosa. Ahorita nada más que determinen tus compañeros para devolver a la diapositiva anterior y que ustedes intenten hacer la solución para el problema, pero ahora sí considerando esta fracción vaporizada como 0.5. ¿Por qué? Porque desde aquí recuerden que no podemos hacer el cambio, ya que las fracciones que tenemos de vapor, de lo que sería benceno y tolueno, pues no corresponden a ese equilibrio que vamos a lograr evaporando el 50% de alimentación, como sería en este caso del 40%. Entonces tenemos que volver a realizar todo desde un principio para obtener los resultados tanto de composición como temperatura de alimentación. Ahorita en cuanto me digan que ya terminaron, les regreso a la diapositiva anterior. Excelente, Raúl. Entonces, pues vamos regresando a la diapositiva anterior para poder checar esta parte de cómo sería la solución ahora con el valor de vaporización o fracción de vaporización en 0.5, porque recuerden que aquí nos la muestran como 0.4, algo que en ninguna parte nos está mencionando. Entonces recuerden, aquí lo que va a cambiar va a ser esta parte y por lo tanto el valor de X también será diferente, así como el de Y. Entonces vayan checando eso, vean cuánto les da de respuesta y a partir de eso vamos a empezar a trabajar. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Este valor, acuérdense que también cambia, no es 0.6 porque provienen de la fórmula unida, que sería XF igual a F por alfa X entre 1 más
alfa menos 1 por x, y a esto le vamos a sumar 1 menos f por x. Así sería la fórmula que estamos poniendo aquí. Entonces recuerden, tienen esta fórmula, hay que sustituirle los datos para obtener ese valor de lo que sería x. Y aquí quedaría una ecuación cuadrática que ya saben la pueden resolver en Wolfram Alpha. Entonces, traten de hacerlo. Ahorita les damos 10 minutitos y a las 7, bueno, 7:05 para ahí, vamos a checar que hayan podido solucionar esto o que pues sí les haya salido un resultado. Entonces, ahorita tienen 10 minutos para realizarlo.
¿Listos, muchachos? ¿Cómo les fue con esta solución? Ya cambiando lo que es la fracción de vaporización. ¿Si pudieron hacerlo? ¿No se pudo hacer? ¿Cómo les salió todo este movimiento? Ustedes díganme. Bien, excelente. Excelente. Entonces, eso vamos a realizar ahorita. Muy bien, entonces aquí nos dice Rosa que le dio .609, la vamos a anotar de todas formas aquí para tener el dato de que eso, aquí está, nos dice que le salió la Y igual a 0.609, que vemos que no hay mucho cambio. Vamos a tratar de resolver para ver cuánto nos da a nosotros. Tenemos la fracción de alimentación que sabemos que sí es 0.5. Esta F es la que vamos a cambiar, que vamos a dejar como 0.5. ¿Por qué? Porque se está evaporando el 50% de la alimentación. Eso quiere decir que esta F, recuerden, es igual al vapor entre la alimentación. Entonces, esto representa el 0.5. ¿Por qué? Porque el vapor va a ser el 50% de la alimentación. Ahora, el valor de alfa, ese tiende a ser el mismo, si no hay cambio, 2.45 por X entre 1 más alfa menos 1, que sabemos que alfa pues es un valor de 2.45, por lo tanto es 1.45. Y después lo vamos a multiplicar ese 1.45 por X y vamos a sumarle lo que sea la fracción líquida, que sabemos que también es del 0.5. ¿Por qué? Porque se evapora el 50% de alimentación. Entonces, todo esto, al momento que lo vamos ya a acomodar para resolverlo con Wolfram, pues lo podemos hacer muy sencillo, simplemente pasando a un lado. Déjenme nada más, no sé por qué se hizo esto, pero permítanme. Y aquí está. Entonces, no me sirve ese lado, lo pongo acá y me voy a buscar la página de Wolfram Alpha, aquí la tenemos. Me recorrerlo un poquito más para que se vea toda la fórmula. Y ahora vamos anotando esta fórmula que tenemos aquí. Y pues, ¿cómo la anotaríamos? Paréntesis, 0.5 por 2.45 por X. Cierro mi paréntesis entre, abro de nuevo paréntesis, 1 más 1.45 por X. Cierro paréntesis, le sumo 0.5 por X y ahora resto 0.5. ¿Por qué? Porque recuerden que este término lo estoy pasando a la derecha y dejo todo igual a 0. Entonces ya tengo aquí mi fórmula, voy a resolverla para saber cuáles son sus raíces. Ya saben que las raíces son las respuestas que estamos buscando y por lo tanto vamos a ver, aquí hay un error, no, aquí están las raíces. Tenemos que son menos 1.769 y 0.389. Entonces vamos a poner esa 0.389. En realidad sería todo esto. Y aquí obtendríamos el resultado para lo que es la fracción en el líquido. Pero necesitamos también la fracción del vapor, que sabemos que la fracción del vapor pues es esta de aquí. Entonces, esa parte, pues corresponde, aquí lo vamos a poner, Y es igual a alfa 2.45 por X entre 1 más alfa menos 1, perdón, aquí ya le puse alfa, no le puse su valor, menos 1.45, le voy a poner directamente ya haciendo la resta, y esta es por X.
Entonces, vamos resolviendo eso. Vamos a sacar la calculadora. Y tenemos ese 2.45 por 0.3898 entre paréntesis 1 más 1.45 por 0.3898. Cerramos paréntesis y nuestro resultado que nos arroja es de 0.610, que pues es muy parecido a lo que nos decía esta rosa. Entonces vemos que sí, ese es el resultado que desde acá se puede considerar. Simplemente pues serían las cifras significativas que están tomando. Tal vez si solamente tomamos 300.389, pues nos saldría este punto 609. Pero aún así, pues está correcto el resultado. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es buscar la temperatura. Si ya tenemos ese punto 610, pues lo vamos a proyectar, lo proyectamos por aquí así más o menos, pero está mal aquí porque yo lo estoy proyectando hacia el líquido y es hacia el vapor. Aquí estaría más o menos. Y la otra es de punto 389, punto 39, digamos, que estaría aquí así. Entonces aquí pasaría el 95 grados. Ya estaríamos hablando que sería aproximadamente 96 grados centígrados. Entonces, si ven, aquí ya cambiaron dos cosas, lo que es la composición y lo que es la temperatura que se está realizando la destilación flash, o sea, que está en lo que sería la parte del separador. Entonces, aquí si quieren anotar, saben que lo único que hicimos fue lo que se encuentra en rojo. La solución de esta X la hicimos por medio de la página de Wolfram Alpha o de lo que sería el polinomio, como ustedes lo quieran realizar. Y pues esos son los resultados hasta ahorita. Entonces, hagan sus apuntes de esto, como lo realizamos ya para cuando es el 50% de alimentación, digo, de evaporación. Y ahorita continuamos con la otra parte que es acerca de la temperatura, que ya también sería igual a lo que hicimos hace unos momentos. Entonces, hagan sus apuntes y cuando terminen me dicen.
¿Listo, muchachos? Excelente. Entonces, vamos a checar lo que será el siguiente paso. Aquí ya vemos que tenemos una fracción de vapor de 0.61. Entonces, vamos modificando lo que vemos aquí. Déjenme nada más borrar mejor esto, más fácil. Entonces, aquí, ¿dónde van a estar los cambios? Los cambios los vamos a ver en esta parte que es 0.61 y en esta otra que es 0.39. Lo demás es igual, pero la composición, o más bien el valor promedio de esta lambda, sí va a cambiar. Entonces vamos eliminando esto y vamos sacando los nuevos valores. Tenemos nuestra calculadora y pondremos 0.61 por 7.360 más 0.39 por 7.960. Y esto nos da un total de 7.594. Entonces, este es el valor que vamos a usar nosotros y no 7.581. Entonces, la fórmula, ¿cómo va a cambiar? Pues va a cambiar como temperatura de alimentación es igual a esta phi, que sabemos que es 0.5 y no 0.4, por el lambda, que ya lo determinamos, y es 7.594. Déjenme cambiar ese 9 que sea muy feo. 7.594. Y ahora dividirlo entre CP. CP no va a tener cambio, ¿por qué? Porque recuerden que pertenece al líquido de alimentación, entonces ahí no tenemos ningún cambio. Son 36.5 y la temperatura del destilador, esa sí va a cambiar, ya no será 95 grados centígrados, sino que será 96. Entonces vamos viendo cuál es la respuesta ahora para temperatura de alimentación. Sacamos la calculadora, abrimos paréntesis. A ver, permítanme que no se eliminó bien esto. Así, abrimos paréntesis y son 0.5 por 7.594. Cerramos paréntesis entre 36.5 y a todo eso le vamos a sumar 96 grados centígrados, lo cual ya nos está dando una temperatura de 200 grados centígrados. Si se fijan, hay una gran diferencia entre 178 y 200 grados centígrados. Estamos hablando de 22 grados centígrados que está cambiando simplemente este hecho de que ya no va a vaporizarse el 40%, sino el 50%. ¿Y cuáles fueron los cambios? Ya vimos que es simplemente las composiciones del benceno y del tolueno en el vapor. Entonces, hagan muy bien aquí sus observaciones y ya vieron cómo puede interferir el cambiar un valor de vaporización. Si se evapora más o se evapora menos, va a cambiar la temperatura y la composición. ¿Hasta aquí alguna duda? Excelente, Rosa.
Entonces, pues si no hay dudas ahorita, hagan anotación de los procedimientos que hicimos, los cambios que hicimos, y pues póngale ahí cómo se ve reflejado ese cambio que hicimos en cuanto a lo que corresponde con la destilación. Al aumentar pues esta parte de lo que es la fracción vaporizada, pues estamos también aumentando la temperatura porque sabemos que necesitamos más temperatura para que se evapore mayor cantidad de líquido. Entonces, esas son las observaciones. Esto es el problema de destilación adiabática. Y pues vamos a continuar ahorita con unos ejercicios para poder hacerlo. Entonces, ustedes anoten y cuando terminen me dicen.
¿Cómo van? ¿Ya quedó el apunte? Excelente, entonces vamos pasando a lo siguiente, ya que ya determinamos composiciones, ya determinamos temperaturas, y pues se fijan, no es algo difícil, solamente hay que ir siguiendo los pasos, y ya con este error que se plantea en el ejemplo de lo que es el libro del McCabe, pues podemos verificar qué son las cosas que tenemos que tomar en cuenta, como lo que sería esa fracción vaporizada. Entonces, continuando con esto, pues entramos a esta parte que es para una solución gráfica, donde nos dice que esta ecuación es la ecuación de la línea recta de una pendiente que está determinada como menos 1 menos f entre f, que puede graficarse y puede obtenerse a partir de lo que sería la curva de equilibrio del sistema, que en este caso pues es benceno tolueno. ¿Y cómo vamos a obtener todo esto? Pues es una manera muy sencilla. Vamos a llegar primero por la alimentación que tenemos, que es de 0.5, a donde corta a la diagonal. Una vez teniendo ese punto, lo vamos a tomar como punto de referencia y vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí planteada para poder obtener los datos que necesitamos. Entonces dice, donde y es igual a xf, que es igual a x. ¿Por qué? Porque ahí estamos planteando un equilibrio. Entonces tenemos que resolver, por así decirlo, esto para poder obtener, o más bien de aquí podemos obtener un dato importante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma que vamos a ver aquí. Nos dice aquí que ya tenemos la mezcla 50% tolueno, 50% benceno, y pues se van a someter a un destilador flash, a una atmósfera, que es lo que ya hicimos, y nos dice, se representa la curva de equilibrio líquido-vapor y el diagrama de punto de ebullición. Representa de forma gráfica las siguientes magnitudes en función de la fracción de evaporación y la temperatura en el separador. Esto, se fijan, es muy parecido a lo que ya nos habían planteado, pero pues aquí nos dice que va a ir cambiando todo esto conforme nosotros cambiemos las fracciones de vaporización. Entonces vamos a cambiar ahí lo que serían las fracciones de benceno, y vamos también a cambiar las temperaturas. Si se fijan, esto es la respuesta que supone que teníamos para cuando había un 40% de evaporación. Sin embargo, cuando manejamos el 50, pues se encontraba en 96 grados, que era algo intermedio. Entonces, ¿esto cómo lo están haciendo? Simplemente cambiando las fracciones de vaporización para tener con ello, pues, diferentes pendientes y, por lo tanto, también tener concentraciones distintas. Esta es una forma de hacerlo. Lo están realizando por medio de la solución de esta ecuación que habíamos visto anteriormente, donde, pues, ya determinaban X y Y por medio de todo esto. Tenemos la vaporización, que si queremos que es del 40%, pues tendría un menos 0.4 entre 0.4 por X más 1 entre 0.4 por X, y todo esto es igual a Y. Entonces, pues aquí lo que vamos a tener que nos dice es cuando la alimentación pues es igual a X y Y. Entonces, si igualamos todo, tendríamos que esto es igual a X, y por lo tanto, al resolver esto, tendríamos ya lo que sería la respuesta para ese valor de X,
que está en equilibrio con Y. Y estamos implementando, por lo tanto, también lo que es la vaporización. Entonces aquí vamos resolviendo. Y tenemos 1 menos 0.4 entre 0.4, que esto me da igual a 1.5, entonces vamos anotándolo aquí, 1.5x, ya vamos a ponerle aquí menos 1x o menos x, porque recuerden que es esta x que estamos pasando a la izquierda, y después tendríamos que resolver este de 1 entre 0.4. 1 entre 0.4 pues nos da 2.5, que todos son positivos, más 2.5 y todas son en x. No vemos ninguna x cuadrada aquí. Entonces al restar todo, pues ya tenemos 0.5, entonces tendríamos 3x y por lo tanto aquí pues sería x igual a 0. Entonces aquí no tenemos una composición, lo cual pues no nos da una respuesta en sí. Por lo cual, esto lo que nos muestra es que es una solución gráfica. ¿Por qué nos da 0? Porque todo está en equilibrio, no tiene ninguna solución ya que estamos determinando que es una igualdad. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es obtenerlo de otra forma. Y aquí es lo que vemos, es que primero vamos a plantear dónde está la alimentación, que es aquí en el punto 5. Tenemos que determinar una, ¿cómo decirlo? Una fracción vaporizada, pero a partir de otra ecuación, déjenme ver nada más dónde quedó. Esta es otra cosa, déjenme ver dónde está una ecuación, permítanme, porque esta no lo tiene. Ahorita les muestro otro ejemplo. Permítanme nada más porque no encuentro esa diapositiva. Bueno, si no, de todas formas lo dejamos para la próxima clase porque estaba viendo la hora que ya se va a terminar. Pero a partir de esta ecuación, haciendo unas modificaciones, se puede obtener esto que se va a llamar línea de control, con la cual estaremos haciendo todos los cálculos necesarios para poder obtener esta curva. Vamos a obtener, esta recta, y lo que vamos a obtener es la intersección nosotros. Vamos a obtener este valor, y ese valor pues nos va a decir en dónde va a dar una intersección, y por lo tanto, si era aquí en punto 9, y con el punto de origen vamos a trazar una línea que haga un corte en esta curva de equilibrio. Una vez que tenemos ese corte en la curva de equilibrio, pues ya podemos determinar composiciones tanto en vapor como en líquido, que serían solamente las proyecciones. Pero eso, pues como les digo, lo vamos a ver en la próxima clase, que es algo sencillo y que nos evita muchos cálculos. Por medios gráficos lo podemos hacer también, y ya vamos a utilizar ahora sí esos diagramitas de Excel que pues nos muestran el equilibrio entre lo que es líquido y vapor para dos componentes. Así también pues vamos a usar los otros diagramas que tenemos aquí, como es este de concentración contra temperatura, y con los dos vamos a poder solucionar todo este ejercicio sin necesidad pues de hacer tantos cálculos o de necesitar específicamente un diagrama que nos den. Nosotros vamos a construirlo desde cero para poder tener ya todas las herramientas necesarias para la solución de estos problemas. Entonces, no tengan hasta aquí alguna duda. Excelente, entonces dejamos la clase hasta aquí.